Para finalizar el día de hoy, vamos a continuar con la charla del doctor Víctor Hugo Cervantes. El doctor igualmente nos acompaña de México. El doctor Víctor Hugo Cervantes es médico especialista en medicina de urgencias, médico especialista en medicina crítica, es miembro del Comité de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, es director médico de Jet Rescue Air Ambulance, es médico adscrito de la terapia intensiva del Hospital General Regional IMSS 220, es miembro del equipo ECMO Team Tijuana y el tema que nos va a presentar el día de hoy es ECMO en la sala de emergencias. Muchas gracias por la invitación a este Congreso de Medicina de Emergencias. La verdad es que el ECMO en la sala de emergencias es un tema muy innovador y el hecho de que se toquen estos temas en un foro tan importante, pues nos hace pensar que América Latina próximamente será o empezará a ser líder en reanimación. Y ahorita vamos a explicar el por qué. Yo soy médico especialista en medicina de urgencias y en terapia intensiva. Tengo 3 áreas de trabajo. Trabajo en una terapia intensiva en la Seguridad Social en México. También otro de mis fuertes es hacer traslados aéreos, sobre todo en pacientes críticos en Jet Rescue, y formo parte de un par de grupos de ECMO en México, y bueno, de ahí es que sacamos la experiencia en ECMO. Me gustaría iniciar con estas imágenes. La verdad es que conforme vamos desarrollando la tecnología médica, cada vez dependemos más de los dispositivos para ser más eficientes y cada vez dependemos menos de nuestras manos para dar manejos en nuestros pacientes, y lo podemos ver en todas las áreas de la medicina. La cirugía cada vez es más automatizada, ya hay más dispositivos, la laparoscopía ha venido a revolucionar el manejo quirúrgico, el manejo de vía aérea no es ajeno. El manejo de la vía aérea está pasando de la intubación con videolaringoscopía tradicional a videolaringoscopía, y ya tenemos dispositivos más sofisticados como la intubación con broncoscopio, etcétera. Y así en todas las áreas de la medicina de urgencias no es excepción. Y estamos avanzando hacia técnicas más sofisticadas de reanimación. Y el experto en reanimación por excelencia debe ser el urgenciólogo. No, obviamente el urgenciólogo, y en la actualidad todos los especialistas, dependemos de otros especialistas para hacer más eficientes nuestro trabajo. Pero sin lugar a duda, el experto en reanimación y en lo que más nos debemos especializar los emergenciólogos o urgenciólogos en cualquier parte del mundo es en reanimación. Es por eso que en la parte de reanimación pues no estamos ajenos al uso de las nuevas tecnologías que están presentes para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Tan así que el desarrollo de estas tecnologías están permitiendo sacar la tecnología fuera del hospital, utilizarlo en nuestras calles y entonces favorecer todavía inclusive más el pronóstico de nuestros pacientes. El ECMO y la circulación extracorpórea es una herramienta, al igual que las herramientas que nos acaba de comentar el doctor Jesús Sánchez, como las terapias de reemplazo renal. Pues el ECMO tiene una herramienta de reemplazo de ventilación, oxigenación, y un reemplazo o un soporte de hemodinámico. Ambos son de manera extracorpórea, y en la actualidad se están explorando todas las utilidades que puede tener este dispositivo en el área de emergencias. Ya el ECMO se empieza a considerar como una herramienta en las guías de la AJA. Sin embargo, en la actualidad estamos avanzando sin todavía tener definido, por lo novedoso de esta tecnología en el área de emergencias, todas las variantes en las cuales se puede utilizar. Arturo hace un momento dio una charla muy completa hablando del ECMO veno-venoso y de todas las ventajas y bondades que da el ECMO veno-venoso en los pacientes y en general las complicaciones que se pueden presentar en un paciente con ECMO, y va muy de la mano el uso de ECMO en el área de urgencias.
El ECMO básicamente es una bomba, es un dispositivo de circulación extracorpórea que se compone de un oxigenador, una bomba o un cono que lo que hace es extraer la sangre, dar un flujo de sangre continuo, pasarla a través de una membrana oxigenadora que hace las veces de oxigenar la sangre y hace las veces de removedor de CO2. Y finalmente retorna la sangre al organismo ya oxigenada y con el CO2 removido. Dependiendo la configuración que nosotros tengamos, es el tipo de soporte que le daremos al paciente. Si el retorno es venoso, entonces estaremos hablando de que el ECMO es meramente para soporte ventilatorio, y si el retorno es arterial, pues será un soporte ventilatorio y circulatorio. Esas son las principales configuraciones. El veno-venoso y el veno-arterial, hay diferentes variantes que se utilizan, y en la sala de emergencias el principal uso que se le ha dado al ECMO en la actualidad ha sido el RCP o SPR, dependiendo cómo lo busquen en inglés o en español, pero básicamente es la reanimación cardiopulmonar extracorpórea. Algo importante es que el ECMO en la sala de urgencias no es exclusiva para RCP. La verdad es que ya el emergenciólogo tiene que tener conocimientos de cuáles son las indicaciones de un paciente en ECMO. Cada vez las indicaciones de ECMO temprano te está tomando mayor fuerza, de tal manera que un paciente en las primeras horas ya pudiera ser candidato a reanimación con soporte extracorpóreo veno-venoso en pacientes con falla respiratoria. Sin embargo, para no ser redundante, el tema de ECMO veno-venoso ya se tocó muy bien con Arturo, y nos vamos a enfocar hacia el otro grupo importante del soporte con ECMO, que es en urgencias, que es el ECMO veno-arterial de emergencias. Tanto el soporte veno-venoso como el soporte veno-arterial para meter un paciente a ECMO, pues básicamente es un paciente que es refractario a tratamiento convencional máximo. Y en el caso del paciente que está en RCP, cuando hablamos de convencional máximo, estamos hablando de un paciente que tiene una RCP de alta calidad, que es potencialmente reversible y que no ha mejorado o no ha retornado a la circulación espontánea de manera satisfactoria. Entonces, estos pacientes nosotros los consideraremos, y con algunas otras criterios, los consideraremos potencialmente como pacientes para conectar a ECMO. Sin embargo, yo creo que de los ECMOs logísticamente más complicados de organizar es precisamente este. En este diagrama lo que podemos ver es los reportes que existen o los países que reportan ante la ELSO los RCP que se encuentran con soporte ECMO. Podemos ver que Europa, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Japón, Corea un poquito también, son los países que participan más activamente en estos programas y que tienen programas más activos, particularmente en Estados Unidos, la Universidad de Michigan, y en Europa, Alemania y Reino Unido probablemente sean de los más fuertes. Sin embargo, llama la atención que Chile, en América Latina, empieza ya a hacer sus primeros reportes de SPR. Y seguramente en México y en algunos otros países de México se ha practicado de manera esporádica el SPR, y será cuestión de tiempo para que llegue esta tecnología o se empiece a aplicar esta tecnología en nuestros servicios de emergencias. Aquí lo que podemos ver son los centros que están registrados ante la ELSO, y técnicamente estos centros son los que podrían, si así se lo dispusieran, podrían tener un programa de SPR. Y pues si alguno de ustedes están cercanos a alguno de los centros ELSOs, pues es cosa de que logísticamente se pueda coordinar. Pero lo que es evidente, y más con la tendencia pues, que hemos tenido en los últimos años, con la pandemia reciente por COVID, por SARS-CoV-2, la cantidad de centros ELSO ha incrementado de manera significativa, y la disponibilidad de pacientes que puedan recibir soporte extracorpóreo está incrementando de manera importante. Esto quiere decir que será cuestión de tiempo para que cada vez existan más centros ELSO y esta tecnología esté más al alcance. Lo importante de esto entonces es, pues, primero reconocerla
segundo, entrenarse, y tercero, ya estar preparados para cuando llegue esta tecnología, pues tener todo disponible. La verdad es que este es el reporte de la ELSO para el 2021 y es un reporte global en donde podemos ver que la SPR general, dependiendo la edad de los pacientes neonatal, pediátrico y adulto, la mortalidad va a oscilar, o la sobrevida va a oscilar entre el 40 y el 30%. Sin embargo, los estudios más recientes, ya con protocolos más afinados y con criterios más estrictos, pues nos han ido permitiendo mejorar esta sobrevida en los pacientes, y cada vez está perfilando mejor cuál es el paciente que sí se beneficia de un soporte extracorpóreo y cuáles son los pacientes que probablemente no sean personas que se vayan a beneficiar del soporte extracorpóreo. Lo que sí es importante mencionar es que el ECMO no cura. El ECMO es una terapia puente. Entonces, el ECMO no sustituye los conocimientos y el manejo que se le tiene que dar a un paciente en condición crítica o a un paciente que se le tiene que dar reanimación. Sin embargo, sí es importante tener conocimiento de las implicaciones que conlleva un ECMO, porque se tendrán que agregar a lo que ya se hace de manera estandarizada el tratamiento con ECMO, con sus cuidados y complicaciones. Arturo habló muy bien acerca del funcionamiento del ECMO. Sin embargo, vamos a hablar un poquito del veno arterial y las implicaciones que éstas conllevan. La verdad es que el ECMO depende de precarga. ¿Qué quiere decir? Las cánulas, la cánula de extracción es una cánula siempre venosa. Entonces, la sangre va a salir generalmente en un paciente en urgencias que se va a colocar el ECMO de manera urgente. El principal acceso, el más sencillo y el más rápido, es el acceso femoral. Entonces, generalmente se coloca una cánula femoral, la cual tendrá que llegar hasta la vena cava inferior, se podrá extender hacia la superior. Generalmente se quedan en la vena cava inferior, en la unión con la aurícula derecha. Y esta cánula de extracción tiene una configuración especial para que no se colapse la propia cánula. Sin embargo, es dependiente de precarga, porque al estar conectada a una bomba de circulación extracorpórea, la presión que ésta generará la cánula de extracción venosa es una presión negativa. Si tenemos una precarga baja, la cánula de extracción hará un efecto como de valva o de chicoteo, que nosotros le decimos, porque se pega la valva o se pegan las paredes del vaso, se empiezan a pegar hacia la cánula y el volumen de extracción baja y la presión de extracción incrementa. Una de las ventajas que tiene esta cánula venosa es que disminuye precisamente la precarga del ventrículo derecho y por ende disminuye la presión transmural. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber menos volumen en el ventrículo derecho, hay menos presión en el miocardio, y con una adecuada reanimación cardiopulmonar, en caso de que la parada cardíaca sea de origen cardíaca, pudiera mejorar la perfusión del corazón. También el ECMO es sensible a postcarga. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor postcarga, más trabajo le costará al ECMO expulsar la sangre. Y esto es porque la cánula de retorno arterial generalmente también se coloca en la femoral. La cánula de retorno arterial, el flujo es en contraflujo, o va en contra del flujo arterial normal. De tal manera, en la imagen podemos ver el punto en donde se unen el flujo arterial, un flujo arterial de ECMO a lo mejor que está en la poscarga normal o baja, y el flujo en un paciente que tiene una poscarga alta. Lo que podemos ver es que la mezcla de la sangre puede ser a nivel del callado aórtico o puede ser más abajo del callado aórtico. Y esto tiene complicaciones porque la intención de dar una RCP es no solamente la sobrevida, sino también el pronóstico neurológico. Y si el flujo venoso del ECMO es insuficiente, puede ser que el flujo quede más abajo del callado aórtico, y entonces la sangre no oxigenada sea la que llegue al flujo cerebral, ¿no? Y bueno, eso tendrá sus implicaciones. De tal manera que por eso es muy importante valorar pues la poscarga en los pacientes con ECMO. Y otra complicación es la dilatación del ventrículo izquierdo.
un exceso de flujo arterial del ECMO hará que la presión incremente tanto que impida la apertura de la válvula aórtica, y eso, bueno, hará que no pueda expulsar sangre del ventrículo izquierdo, y eso es una emergencia importante, o ya es algo que se debe de evitar de forma importante. El objetivo, entonces, en estos pacientes sería conseguir la máxima descongestión ventricular derecha, evitando la dilatación del ventrículo izquierdo y el cierre de la válvula aórtica. Aparte de eso, bueno, aparte de tener el soporte circulatorio, hay que considerar que la sangre ya llega oxigenada gracias al flujo de la membrana, y también tiene función removedora de CO2. La verdad es que aquí lo difícil es saber qué paciente sí se va a beneficiar, qué paciente no se va a beneficiar, y en qué momento yo debo de poner un paciente en ECMO, y en qué momento tal vez ya es muy temprano o es muy tarde. Entonces, las recomendaciones actuales es primero que sea una parada cardíaca presenciada y que haya recibido reanimación inmediata. Esto es porque son los pacientes que se ha visto que tienen mejor pronóstico tanto neurológico como en sobrevida. Lo que se busca es que estos pacientes tengan el retorno a la circulación espontánea con una RCP de máxima eficiencia. Sin embargo, puede ser pacientes que retornen a la circulación espontánea y estén de manera intermitente cayendo otra vez en parada cardíaca, ¿no? Lo importante es que sea una causa presumiblemente reversible. Dependiendo aquí los programas y los centros, hay programas que nada más consideran causas cardíacas, hay programas que consideran en general causas reversibles. ¿Cuáles son las más importantes? Infarto, tromboembolia pulmonar, intoxicaciones, hipotermia, trauma, son arritmias, son las causas, pues, que son presumiblemente reversibles, y que la terapia con soporte extracorpóreo con ECMO, recordemos que el ECMO no cura, solamente mantiene la perfusión, pues hará que compremos ese tiempo, ganemos ese tiempo para nosotros intervenir y sacar ese paciente adelante. Pero el ECMO per se no va a sacar, no va a sacar al paciente adelante. Y lo más importante es que todas estas causas sean refractarias a una RCP de alta calidad, ¿no? Y aquí el mensaje que yo les daría es, antes de pensar en poner ECMO, piense en dar el mejor RCP con las herramientas que usted tenga a la mano, ¿no? Y utilizar el máximo de herramientas posibles. La verdad es que aún queda mucho por saber en cuál es la selección ideal de pacientes, pero parece ser que nos estamos acercando, y parece ser que este es el perfil adecuado. Ahora, ¿en qué momento yo debo de colocar o considerar colocar un paciente en ECMO? ¿No? ¿Qué pacientes que ya nosotros detectamos que le estamos dando reanimación cardiopulmonar? ¿Cuál es el momento indicado para yo decir, ¿sabes qué? Estamos ya en una etapa de refractariedad, vamos a iniciar el protocolo de ECMO en la sala de emergencias. La verdad es que también no hay un punto muy claro. El criterio es que más de 60 minutos ya no hay mayor beneficio, pero parece ser que la ventana de tiempo debe estar ahí entre los 20 y los 45 minutos, ¿no? Ya después de los 45 minutos, tanto la sobrevida como el pronóstico neurológico parece ser que ya no es muy favorable, pero entre el 20 y los 45 minutos, 50 minutos, parece ser que es un tiempo favorable. Ojo, para que el paciente ya entre a ECMO, ¿no? Entonces hay que considerar todo el tiempo que conlleva instalar el ECMO, activar el equipo, poner las cánulas. Entonces esto hace que la presión del tiempo sea muy importante, y de ahí por qué la logística de pacientes para colocar en ECMO en el servicio de urgencias es, yo creo, de las más complejas, ¿no? Menos de 20 minutos, la verdad es que no hay beneficio, y aparte sería muy difícil considerar pacientes en menos de 20 minutos, pero bueno, entre 20 y 40 minutos en la sala de urgencias parece ser que es la ventana más favorable. Más de 60 minutos parece ser que ya no hay mayor beneficio. ¿Cómo lograr esto? La verdad es que aquí depende mucho de situaciones geográficas, de situaciones logísticas, de los recursos de los hospitales, cuántos hospitales hay, etcétera.
pero nosotros vamos a dividir a la parada cardíaca en dos o en tres fases. La primera fase, cuando un paciente cae en parada cardíaca, es la de no flujo, ¿no? Nosotros buscamos que el tiempo de no flujo sea el menor tiempo posible, y es por eso que se busca que los pacientes que vayan a entrar a ECMO, que sean pacientes con parada cardíaca presenciada. Puede ser pacientes en la calle, que se presenció la parada cardíaca y a lo mejor algún voluntario le está dando reanimación cardiopulmonar, en lo que llegan los servicios de emergencias. Los servicios de emergencias continúan la reanimación, y en ese momento todo el tiempo de reanimación es la fase de bajo flujo. Ojo, bajo flujo en un paciente al cual se le está dando RSP de manera optimizada, para que llegue al servicio de emergencias y ya lo estén esperando en una sala híbrida que tenga el soporte extracorpóreo y que tenga el equipo de urgencias y que tenga ya toda la sala completa para, en cuanto llegue el paciente, hacer el protocolo de SPR. Para posteriormente, una vez que esté colocado en ECMO, iniciar los cuidados en ECMO y continuar los cuidados de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente, continuar a la UCI y, bueno, ver el pronóstico del paciente, si es un pronóstico favorable o es un pronóstico no favorable. Las complicaciones, obviamente, en este tiempo, o sea, en el tiempo de no flujo y de flujo bajo, se pueden presentar múltiples complicaciones que después pueden complicar el meter a un paciente en ECMO o no. Pero ya empezamos primero una carrera contra el tiempo, como ya lo vimos, y segundo, estamos viendo que per se la reanimación cardiopulmonar puede complicar el ECMO. Ahora, es por eso que ya hay protocolos de SPR en prehospital, y Arturo nos mostró muy bien algunas imágenes, y lo podemos ver en las diapositivas anteriores, algunas imágenes del metro de París, en donde lo que se está entrenando es precisamente eso, ¿no? Un paciente que presenta parada cardíaca, parece ser que pudiera ser más rápido que llegue el equipo de reanimación en la ambulancia, coloque el paciente en ECMO ahí para ganar tiempo, y ya en ECMO entonces transportar al paciente, ¿no? Son protocolos que ya se están realizando, no es ficción. Los que más experiencia tienen es igual Estados Unidos, Reino Unido, un poco Alemania y Japón. Ahora, antes de pensar colocar al paciente en ECMO, la verdad es que lo primero que hay que pensar es en optimizar mi RCP. Eso es lo que yo recomiendo antes de pensar que el paciente se va a colocar o no en ECMO. Una RCP bien dada, de máxima eficiencia, pues, con compresiones adecuadas, dará un máximo de gasto cardíaco de 1.5 litros. ¿No? Entre 1 y 1.5 litros es el máximo que daremos con unas compresiones cardíacas adecuadas y con la técnica más eficiente que nosotros tengamos. Sin embargo, el ECMO puede dar sin problemas hasta 7 litros, ¿no? Hay membranas de 7 litros. Lo recomendado es dar soporte extracorpóreo ya una vez que está conectado en ECMO entre 3 y 4 litros de manera inicial. Sin embargo, antes de colocar al paciente en ECMO, lo más importante es dar la mejor RCP posible, porque eso va a mejorar el pronóstico, y eso va a permitir que el equipo de reanimación extracorpórea tenga el menor número de complicaciones para sacar adelante a ese paciente. Dos, los que están dando reanimación cardiopulmonar se tienen que enfocar en la reanimación cardiopulmonar y nada más alertar al equipo ECMO que se va a colocar ECMO o que tienen un paciente con parada refractaria, pero se tienen que enfocar en dar el mejor RCP posible, ¿no? Entonces lo importante es pedir ayuda, alertar al equipo y concentrarnos en la cadena de supervivencia y en el RCP de alta eficiencia. No hay que olvidarnos de las causas de la parada cardíaca. Si el paciente requiere desfibrilación, pues se le tendrá que dar desfibrilación antes de pensar en ECMO. Pues no podemos decir, es que se va a colocar en ECMO, no lo va a desfibrilar. No, se tiene que desfibrilar al paciente. Ya cuando entra ECMO, ya veremos el líder, cambian un poquito las cosas, pero en ese momento la reanimación cardiopulmonar, cuando inicia la reanimación cardiopulmonar, y hay que mantener la reanimación cardiopulmonar hasta que llegue el equipo ECMO y entonces empiezan a cambiar las cosas. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Pues lo que sí podemos hacer es ir adelantando lo más posible la información al
al equipo ECMO o al equipo de emergencias que va a recibir al paciente. Ya sea que el paciente esté en el extrahospitalario y lo van a recibir en la sala de choque, o el paciente tuvo una parada en la sala de urgencias y va a ingresar a la sala de choque. ¿Y qué se tiene que tener en una sala de choque si es que planeamos tener pacientes con SPR? Pues lo que se tiene que tener es los dispositivos que ya generalmente se tienen en una sala de choque, un monitor de signos vitales avanzado, hay que tener ultrasonido. El ultrasonido ya tiende a ser una herramienta muy común en la sala de emergencias. Se desactivó el micrófono. Se recomienda tener un dispositivo de compresión cardíaca, de preferencia de tipo pistón por el espacio, y que permita trabajar a los equipos de reanimación cardiopulmonar. Obviamente el ventilador, hay que tener transductores de presión invasiva, hay que tener todo el equipo ECMO, de preferencia ya hay que tenerlo armado, conectado, cargado, funcional, con los circuitos ya listos para empezar el cebado de emergencia, y obviamente todo el equipo quirúrgico, batas, guantes, cubrebocas, guías, y algo que se puede hacer es durante la reanimación de alta eficiencia, se pueden colocar las cánulas, en lugar de colocar cánulas pueden colocar catéter femoral, arterial y venoso. Eso ayudará a guiar la reanimación cardiopulmonar, y entonces de ahí podemos sacar muestras de laboratorio, ahí podemos administrar los vasopresores, y ahí mismo podemos guiar la reanimación cardiopulmonar. Podemos conectar una línea arterial, medir la eficiencia de las compresiones torácicas, la intubación, y el manejo de la vía aérea es muy importante para guiar la RCP de alta eficiencia. Y en el caso de la RCP, para guiar la RCP con capnografía también. Entonces, lo que vamos a ver es que es muy parecido a una parada de pits, donde cada personal que está trabajando en una parada de pits en autos de Fórmula 1, pues primero es una carrera contra el tiempo, donde en pocos segundos van a tener que hacer una serie de actividades, y cada uno ya sabe en qué momento entrar, sabe en qué momento salir y sabe qué actividades tienen que hacer, y esto tiene que ser en un tiempo corto. La única forma de lograrlo es haciéndolo con repetición y perfeccionando los protocolos, ¿no? Y hay que hacerlo una y otra vez, porque la primera vez, si no se entrena y si no se tiene estandarizado, jamás se tendrían los tiempos que se tienen en la actualidad. De tal manera que así como está el automóvil de Fórmula 1 y todo el personal que entra en la Fórmula 1, pues asimismo estará el paciente en la sala de choque cuando llega, y cada uno tendrá sus funciones, ¿no? No hay un diagrama exclusivo, no hay no hay un grupo o una forma de acomodar a los pacientes de manera estandarizada. Lo importante es que cada grupo y cada centro tengan ya su forma de trabajo. Lo que sí se recomienda, y son principios generales, es el equipo de canulación, que por lo menos sean 2 personas, es el equipo una persona que va a colocar las cánulas y otro que va a asistir con las guías, pero que sean por lo menos 2 personas, y el ultrasonido les guía a ellos para checar la adecuada colocación de las cánulas, la selección de las cánulas adecuadas, y ellos van a trabajar generalmente, como el abordaje que damos que era femoral, generalmente trabajan en la parte pélvica del paciente. En la cabeza, en la parte de los pies, generalmente se colocan o tienen que estar ya disponibles todo el equipo y material quirúrgico, con las guías, catéteres, batas, guantes, cubrebocas, etcétera, el cual tiene que estar listo para hacer un despliegue rápido y tener ahí el personal. Debe haber un asistente aquí que en las mesas que les asista al equipo de canulación para pasarles los equipos, abrirles los campos, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos ahí tres integrantes. Además de esto, tenemos que tener otra persona que se encarga de preparar la consola y el cebado de la máquina, ¿no? O sea, preparar básicamente la máquina, checar la máquina y preparar el circuito, pues, de ECMO. Entonces, mientras unos están canulando, otros están preparando el circuito del ECMO.
En la cabecera tenemos al líder del equipo, y el líder del equipo es el que tomará decisiones y él tiene que tener la conciencia situacional completa. Él tiene que tener y conocer todas las condiciones del paciente y es el que va a organizar quién va entrando y quién va saliendo y en qué momento se van haciendo ciertas intervenciones. A eso hay que agregar el equipo médico de reanimación, en donde se va a encargar el equipo médico de reanimación del manejo de la vía aérea, el seguimiento de las guías de RCP de su institución, y el equipo de enfermería, que es muy importante. Se recomienda una enfermera para la reanimación y otro enfermero que esté asistiendo al personal del ECMO. Y finalmente alguien que esté registrando, porque esto que sucede muy rápido, y una persona o dos personas que estén circulando, ¿no? Circulando es para que estén asistiendo y pasando información al equipo médico, al líder, y que sean, en caso de que se necesite algo de afuera, que lo ideal es que no sea necesario, pero en caso que se necesite algo de afuera, sea él el que pueda asistir y en teoría funcione también a manera de comodín en caso de que se necesiten actividades extras. Entonces, no hay mucha diferencia entre esto y esto. Y como les digo, no hay un protocolo estandarizado. Hay diferentes protocolos, cada grupo tendrá que tener el suyo. Sin embargo, lo importante es que ya se tenga estandarizado y que ya se sepa quién va a hacer qué función antes de iniciar o antes de querer canular pacientes con SPR. Si no, va a ser muy difícil que se logre en tiempo, que sea eficiente, que no haya eventos adversos y al final de cuentas eso va en deterioro del pronóstico de los pacientes. Y entonces pasamos de la ficción, ¿no? De lo teórico a lo estandarizado, a ahora sí lo práctico, ¿no? Y aquí podemos ver cómo cada quien tiene su función. Lo ideal es retirar o alejar a los que no van a tener ninguna función en ese momento y que ya cada quien sepa sepa cuál es su función y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces continuar la reanimación cardiopulmonar para que ese paciente entre en ECMO en caso de que sea candidato en el menor tiempo posible. Inclusive pueden ver ahí arriba, está el reloj corriendo del paciente en parada cardíaca, ya tiene ahí un dispositivo de compresión de RCP de pistón, el Lucas, y tenemos abajo al equipo de canulación, podemos ver que son 2 personas, y arriba tenemos al equipo de reanimación. Entonces, ¿cómo formar un equipo de SPR? Tiene que haber un líder, es el principal, que se recomienda que sea la persona que tiene más experiencia en ECMO. Este líder tendrá que tomar las decisiones más importantes. La decisión más importante es si el paciente es candidato o no para canularse en ECMO y se tiene que tomar la decisión pues básicamente en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, mientras se está dando la reanimación, el líder que llega pues con el equipo tendrá que ir tomando las decisiones, ir organizando quién entra y quién sale, y si el paciente entra o es candidato para entrar a ECMO o no es candidato para entrar a ECMO. Asimismo, por ser el líder, tendrá que tener conciencia situacional completa del evento de reanimación. Quiere decir que él tiene que saber si la RCP está bien dada, cuáles son las causas del RCP, si de la parada cardíaca, si se puede optimizar algo en la reanimación, y en el momento de correr ya el protocolo de ECMO y canular al paciente, él dirá en qué momento se inicia la canulación y él guiará la reanimación una vez que el paciente ya entra en canulación con ECMO, ¿no? Para canular, como habíamos quedado, se recomienda al menos que sean 2 personas. Necesitamos a un enfermero que asista a la reanimación y otro enfermero que asista al equipo de canulación. Y de preferencia se recomienda que el que prepare el equipo ECMO sea un perfusionista, pero cualquier persona con entrenamiento lo puede hacer. Se necesita circulante, un registrador o asistente y el equipo médico de reanimación. Y esto, pues básicamente es como un vals, ¿no? O un tango, en donde vamos a hacer a que todo el equipo baile de manera organizada al son o al ritmo que el líder va marcando,
no olvidando que vamos en contra del tiempo. Y entonces el líder, una vez que el paciente llega a la sala de choque, el líder analizará el caso y verá si es o no candidato a ECMO, ¿no? Antes de eso, recordemos que el primer paso es verificar que la RCP sea de alta calidad y entonces él verificará si esa RCP está bien dada o no está bien dada, si se pueden hacer modificaciones al manejo o a la reanimación. Confirmará al resto del equipo y a todos los que están participando si el paciente es candidato o no es candidato a canulación y irá coordinando la entrada y salida de los diferentes integrantes del equipo. Por eso es muy importante que el líder tenga conciencia situacional en todo momento, que sepa cómo están los signos vitales, cómo está el monitoreo, cómo está la reanimación, en qué momento vamos de la canulación, qué cánulas se van a colocar, si la máquina está funcionando, etc. Y esto es porque como líderes tendemos muchas veces la impulsividad de participar de manera activa en la reanimación, cuando el líder no debe ser así, ¿no? Y es como el que dirige una orquesta, no toca instrumentos. Él tiene que estar enfrente de la orquesta y ver cómo se va dirigiendo, él va dirigiendo los diferentes instrumentos. Y es igual en la RCP. El líder no debe de meter las manos porque él debe tener conciencia situacional y debe estar ahí para orientar y dirigir. El equipo de reanimación deberá optimizar la RCP y dar el mejor RCP posible, manejar la vía aérea y asegurar la vía aérea dentro de lo posible de la mejor manera. Y ellos sí pueden ir colocando las líneas arteriales invasivas porque servirá para colocar las cánulas en caso de que el paciente sea candidato, pero si no, servirá para guiar la reanimación cardiopulmonar. Entonces, colocar las líneas femorales lo puede hacer el equipo de reanimación y si el equipo de reanimación no es suficiente, el equipo de canulación podrá iniciar nada más colocando las líneas que son catéteres de 5 French o catéteres venosos centrales que nosotros conocemos, tanto arterial como venoso, guiado por ultrasonido y eso nos puede guiar la reanimación cardiopulmonar. Asimismo, el equipo de reanimación podrá colocar al paciente en un dispositivo de compresión torácica si todavía no lo ha hecho, y entonces eso permitirá tener más manos para participar en la reanimación y hacer a lo mejor otras funciones. Y tendrá que ir alimentando al líder acerca del paciente, de las condiciones, de cuánto tiempo lleva, etcétera, ¿no? Y manejar la vía aérea es muy importante. Ahora, el equipo de canulación. El equipo de canulación entra cuando el líder dice que el paciente sí es candidato. Entonces, ahí el equipo de canulación ya para entonces ya evaluó al paciente, ya vio, como Arturo bien nos dijo, se necesita al menos el 80% del volumen de los vasos sanguíneos para seleccionar el diámetro de las cánulas. Entonces, el equipo de canulación ya valoró las cánulas que se van a colocar. Ya tienen listo, nada más para que en cuanto el líder diga que sí se conecten, entonces las líneas que previamente se colocaron, se retiran los catéteres, se dejan las guías, se empiezan a avanzar dilatadores para posteriormente ya dejar las cánulas. ¿Qué cánulas se van a colocar? Pues de 15 a 19 French la arterial y de 19 a 25 French la venosa. El equipo de canulación, si tiene alguna duda respecto al diámetro, lo discutirá directamente con el líder o viceversa. Estos procedimientos se recomienda que sean guiados por ultrasonido para corroborar que como el paciente está en parada cardíaca, a veces será difícil determinar cuál es el lado venoso y cuál es el lado arterial, aunque la anatomía debería de ayudar. También la presencia de las guías en la vena cava inferior podrá orientarnos a cuál es el lado venoso y cuál es el lado arterial. El equipo de canulación, una vez que coloca las cánulas, deberá verificar junto con el que está preparando la máquina que no haya burbujas y que estamos todos listos para conectar. En el momento en el que el paciente se vaya a conectar, se le tiene que avisar al líder y una vez que el paciente se conecta a ECMO, el equipo de perfusión o el equipo de canulación iniciará el flujo. La recomendación es de 3 a 4 litros. El líder irá orientando y aquí es muy importante el ultrasonido en la cama del paciente para verificar pues la correcta colocación de la cánula venosa, la apertura de la válvula aórtica, que no haya dilatación del ventrículo izquierdo. Una vez que se verifica la adecuada colocación de las cánulas y el fijado, que se fijen de manera segura las cánulas, una cánula que se sale sería una catástrofe.
Entonces, el equipo de canulación corroborará, una vez que están aseguradas las cánulas, si que la máquina está funcionando de manera adecuada, y en ese momento el equipo de canulación termina y se tiene que quedar alguien cuidando al ECMO. Generalmente es el enfermero perfusionista o puede ser alguien del equipo de canulación. Igual ellos deben de dar la información al líder. Una vez que el paciente ya se conectó a ECMO, pues podemos decir que eso puede ser lo más fácil. Lo más difícil será los cuidados post o con ECMO veno arterial. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que mantener una presión de perfusión adecuada para vigilar que no haya dilatación del ventrículo izquierdo, que no haya dilatación del ventrículo derecho, que las cánulas estén correctamente adecuadas, sacar laboratorios, ver perfusión, ver si no hay datos de, se llama síndrome de Arlequín, o síndrome de norte-sur también puede ser, cuando el flujo del ECMO no permite que la sangre oxigenada llegue hasta el arco aórtico, y entonces la sangre venosa no oxigenada que pasa por el pulmón, no se oxigena, llega hacia el lado izquierdo, y entonces ese puede subir hacia el cerebro y generar hipoxemia. De ahí que el monitoreo es muy importante. Se recomienda poner 2 oximetrías, una donde se colocó la cánula, en la extremidad, otra en el brazo derecho y otra tercera en el brazo izquierdo, y así nosotros ver la diferencia de oxigenación y ver si no se está presentando este síndrome. También se recomienda hacer monitoreo con electroencefalografía o con NIRS en estos pacientes. Aparte de eso, pues hay que valorar si el paciente se le tiene que poner vasopresor o si el paciente requiere volumen, y esto hay que sumarle todo lo del RCP que estábamos comentando, ¿no? No olvidar las H's y las T's del paciente con parada cardíaca y darle manejo al paciente post parada cardíaca. En el caso de que el paciente ya lo tenemos con retorno a la circulación espontánea y que está con soporte de ECMO, es importante que no pierda la pulsatilidad. ¿Qué quiere decir? Que no haya una diferencia, que permanezca una diferencia por lo menos de 10 milímetros de mercurio entre la presión arterial sistólica y la diastólica en la línea arterial. Por eso es que hay que colocar también línea arterial en estos pacientes, de tal manera que colocar el paciente en ECMO veno arterial y el retorno a la circulación espontánea es el inicio de subir una montaña. Y eso hay que ver, a sumarle, determinar cuándo es el momento en el cual el paciente tendrá que ingresar a hemodinamia, tendrá que ingresar a quirófano, o a lo mejor tendrá que ingresar a la terapia intensiva. Y después los cuidados propios del ECMO, ¿no? Valorar la anticoagulación, valorar si requiere alguna otra cánula extra, si se requiere una cánula de perfusión distal, en el caso de que el paciente haga isquemia de la extremidad de la pierna o de la extremidad donde se colocó la cánula arterial. Y finalmente, vigilar la perfusión. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas circunstancias que pueden pasar durante la parada cardíaca. Son toda la respuesta inflamatoria y toda la lesión cerebral que ya conocemos en general por el paciente en paro, y hay que sumarle la lesión que se puede dar por la RCP extracorpórea, que esta va muy de la mano a que la membrana genera reacción inflamatoria también, es un agente externo que puede generar también respuesta inflamatoria, también favorece la coagulopatía eventualmente y podrá exacerbar la lesión al sistema nervioso central si no está bien manejada y no está bien vigilada. Aparte, las complicaciones del ECMO pueden ser múltiples, lesiones vasculares, ya hablamos de la dilatación del ventrículo izquierdo, se puede generar mayor coagulopatía, se puede generar sangrados, y aquí lo más delicado del sangrado es que es un sangrado en el sistema nervioso central, y bueno, múltiples complicaciones que son pues propios del ECMO. Aquí están, se puede presentar hemólisis, se puede favorecer la trombosis, hay mucho riesgo de infección en estos pacientes si no están bien cuidados. Y a final de cuentas, la lesión en el paciente neurocrítico es muy importante la vigilancia estrecha, porque dijimos que el ECMO funciona como removedor de CO2. Entonces, es muy delicado mantener esa CO2 normal cuando el paciente no lo tienes completamente sedado, o cuando lo estás
con sedación parcial y empiezan con polipnea y entonces tenemos que ir a ajustar constantemente el CO2 que remueve el ECMO. Entonces, en resumen, podemos decir que el RCP inicia desde mucho antes de que llegue el paciente al servicio de urgencias. Inicia desde tener protocolos completos y el RCP extracorpóreo inicia desde tener entrenamiento en ECMO, conocer las cánulas y conocer los protocolos y guías de RCP extracorpórea. Después, en armar protocolos en nuestra área de urgencias y ya tener áreas y criterios de selección adecuados y áreas de reanimación o salas híbridas en donde se pueda colocar al paciente en ECMO. Se tiene que optimizar, siempre optimizar en la RCP, dar la RCP de mayor calidad posible. De ahí viene el entrenamiento en la colocación de los accesos vasculares y podemos dividir aquí, de aquí en adelante, 3 fases del ECMO, ¿no? El RCP y la colocación de los catéteres centrales de los accesos vasculares puede ser parte de la reanimación del RCP, pero la colocación de las cánulas, la preparación del circuito y el inicio del ECMO es probablemente la primera fase y la segunda fase son los cuidados del paciente en ECMO venoarterial, continuar el manejo de la reanimación y los cuidados post-reanimación para finalmente dar el traslado y tratamiento oportuno al paciente. La verdad es que el ECMO en la sala de urgencias ya es una realidad, ya sucede en las salas de urgencias. Ya en Chile hay reportes de SPR y es cuestión de tiempo para que llegue a nuestras salas de emergencias en América Latina. Por lo tanto, mi recomendación es que reciban entrenamiento en ECMO. Hay extraordinarios centros de entrenamiento en ECMO en América Latina. Es cosa de que se acerquen a cualquiera de los centros que tienen entrenamiento avalado por la ELSO para que reciban entrenamiento, conozcan el manejo, los cuidados y después trasladen esa información a sus centros hospitalarios para tener los primeros protocolos de SPR en América Latina. Finalmente, una vez que tenemos el entrenamiento y una vez que ya está armado el grupo y toda la logística de SPR, pues lo que sigue es la simulación y el entrenamiento continuo. ¿Por qué? Porque de nada nos serviría tener toda la teoría y tener todo el entrenamiento si nada más es uno solo. Se necesita, como ya lo vimos, el entrenamiento de múltiples equipos y de múltiples personas. De nuevo, muchas gracias por el tiempo, gracias a todos los participantes y gracias a la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias de Ecuador que me invitaron a esta sesión. La red social que más utilizo es Twitter, me pueden encontrar ahí, es como UGG0. O me pueden encontrar también en el correo electrónico de victor@jetrescue.com para cualquier duda que tengan de ECMO o de cualquier duda que tengan respecto al traslado del paciente crítico. Muchas gracias, doctor Cervantes. Muy completa su charla. Otra visión del ECMO que justamente tuvimos antes. Igualmente, que nos deja ver algunas cosas más prácticas y más precisas con respecto al manejo. Doc, tenemos algunas preguntas para usted. En primer lugar, para mí la canalización me parece uno de los temas más complicados en el manejo del ECMO, sobre todo in situ, en donde suele ser, como usted comenta, en el accidente. ¿Cómo podríamos evitar estos errores o cuáles han sido los principales conflictos que han visto al realizar ECMO in situ? Pues lo ideal es que quien vaya a hacer la canulación esté entrenado en hacer la canulación y hay entrenamiento específico para canulación en ECMO. Entonces, el principal punto es que el que vaya a canular esté entrenado en canulación. El otro factor de seguridad es utilizar el ultrasonido. Hacerlo a ciegas, si bien es factible, es muy peligroso por el alto riesgo de lesión vascular. Entonces, a la colocación de la cánula guiada por ultrasonido, yo creo que es la herramienta en prehospital que nos permite incrementar la seguridad. El riesgo va a existir, pero riesgo-beneficio, considerando que es un paciente que está en parada cardíaca, pues la posibilidad existe pues, de hacerlo de forma segura si se hace colocando primero accesos vasculares de 5 French, que son catéteres centrales pequeños, y ya después, entonces, corroborando que las guías tienen buena entrada, o sea, nosotros decimos que bailan, ¿no? O sea, que entra y sale bien la guía,
que no se atora y que no da resistencia, entonces ya después se podrá hacer el acceso. Ahora, habrá pacientes en donde la punción aún guiada por ultrasonido puede ser complicada, sobre todo en pacientes obesos. Entonces, ahí la arteriodisección o la venodisección puede ser complicada por el tiempo, ¿no? Porque vamos en contra del tiempo. De ahí la importancia de que el entrenamiento es probablemente lo más importante, porque sí se necesita mucha habilidad, sobre todo en el manejo de las guías. Si se dobla un poco la guía y se meten los dilatadores, a veces se siente resistencia, ¿no? Y se pueden formar falsas vías o lesiones vasculares. Entonces, ahí sí, la forma es ultrasonido y entrenamiento, no hay más. Claro, sí, justamente no hay de otra. Doc, otra pregunta que tenemos, quiero decir, es, ¿tal vez ha tenido algún conflicto ético o ante una mala elección de pacientes que han realizado hasta ahora ECMO, tal vez? Sí, pues lo ideal, para eso está el líder y para eso es importante tener ya los protocolos estandarizados antes de seleccionar al paciente y ya tener qué pacientes son los que sí tienen criterio para entrar a SPR y qué pacientes son los que no tienen criterio para entrar a SPR. En teoría, el comité de ética debería de aprobar estos protocolos antes de que se implementen y igual, como lo comentaba Arturo, creo que la gran disyuntiva que tenemos de la terapia en ECMO en América Latina es el costo. Entonces, igual en México apenas estamos abriendo o se está abriendo el ECMO en instituciones públicas. Ciudad de México probablemente sea de las pioneras en esto. Pero es cuestión de tiempo para que esto se abra, pues los costos empiecen a bajar y cada vez esté más presente. Perfecto, Doc. Y por último, porque, bueno, tenemos varios asistentes aquí, ¿nos podría comentar más o menos cuánto sería el tiempo de duración de la capacitación con ECMO? Ya que me imagino que muchos tal vez después de estas charlas están interesados en poder realizarlas, pero sobre todo también les interese, además del costo, claro, la duración, más que nada. Sí. En el caso de los entrenamientos, la página de la ELSO publica cuáles son los centros y los cursos disponibles. Hay diferentes tipos de cursos, hay cursos inclusive que no están avalados por la ELSO. Mi recomendación es que sí tomen los que están avalados por la ELSO y hay diferentes modalidades. Hay modalidades presenciales que son de 3 a 5 días. Y la gran mayoría, ahorita por COVID, pues han sido de mixtos, en donde se toma módulos en línea, que es toda la parte teórica, y ya nomás se acude a los centros de simulación para las partes prácticas. En mi caso, fueron pues, cerca de un año de entrenamiento para tener contacto pues, con los primeros ECMOs, pero los diplomados... Hay diplomados de 6 meses y hay cursos, les digo, exclusivamente para canulación, hay cursos para ECMO neonatal de repente, pediátrico, pero los completos que dan el certificado de ECMO especialista de la ELSO, generalmente los centros, si ahorita me quiero acordar bien, es Monterrey, el Cristus Muguerza, me parece que en Bucaramanga hay otro centro ahí de entrenamiento con la ELSO y en Chile. ¿No? Seguramente debe de haber más ahí que se me escaparon, pero son, creo yo, los más sonados en América Latina. Perfecto, muchas gracias, Doc. Espero que esto también sea una invitación, ya que como usted dice, a futuro el ECMO va a ser una necesidad en la emergencia y la base de muchos tratamientos, tal vez. Muchas gracias a todos por la participación el día de hoy.